Apix, hoy ASCM, somos el líder mundial en transformación organizacional, innovación y liderazgo de la cadena de suministro. En México tenemos ya más de 50 años, ofreciendo al mercado en español las mejores opciones de desarrollo profesional. Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos para que terminen de integrarse todos nuestros asistentes. Bueno, vamos empezando. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Ciberseguridad de la cadena de suministro, protegiendo tu ecosistema. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat. Y una vez terminada la exposición de nuestro experto, les pediremos nos dé respuesta a cada una de sus dudas. Hoy nos acompaña Fernando Núñez. Fernando es un apasionado de la tecnología, un pensador crítico e innovador con más de 25 años de experiencia en las áreas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se graduó como ingeniero en electrónica en la UNAM y posee una maestría en negocios por Internet, así como diplomados de e-commerce y blockchain. Con una destacada carrera de más de 18 años en ventas, ha obtenido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria, incluido el título de Mejor Vendedor de América Latina en el 2022. Su compromiso principal en la actualidad es mejorar la velocidad y confiabilidad y seguridad de la experiencia digital de los usuarios de Internet. Agradecemos mucho a Fernando el tiempo para este webinar y a nuestros patrocinadores Sortec y Akamai por el apoyo para poderles ofrecer a la comunidad de cadena de suministro temas de tanta relevancia el día de hoy. Muchas gracias y Fernando, si te parece, damos inicio. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fernando Núñez, trabajo en Akamai. Akamai es una empresa americana, líder en soluciones de ciberseguridad. Y justamente la plática del día de hoy va acerca de la ciberseguridad en la cadena de suministro, ¿no? Antes de dar inicio, quisiera tomarme un minuto para poderle dar las gracias a Corporate Resources Management, especialmente a Jesús Campos, director general, y Samira Callejas, gerente de marketing, así como también a ASCM, Capítulo México, que es la Asociación de Profesionales en el Manejo en la Cadena de Suministro, y lo que anteriormente era APIX, ¿no? Que era básicamente la Sociedad para la Producción Americana y Control de Inventarios. Muchas gracias por este espacio, y vamos a dar inicio. Cuando hablamos de ciberseguridad, es importante mirar hacia el pasado, pero más importante es mirar hacia el futuro. Y hay una frase que en lo particular a mí me gusta mucho y que suelo utilizar en las presentaciones, sobre todo en presentaciones de ciberseguridad, ¿no? Esta frase fue acuñada por George Santayana, Jorge Agustín Nicolás de Santayana, un filósofo, ensayista, poeta, novelista español que creció y se formó en Estados Unidos y que toda su obra la escribió en inglés y que es considerado como un hombre de letras estadounidense. Bueno, él acuñó esta frase que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y para dar inicio a lo que es esta plática, me gustaría poder comenzar con una cifra que es estimada por una empresa que se llama Cybersecurity Ventures, una empresa líder en investigación y publicación en todos los temas relacionados a ciberseguridad. Y esta cifra quiero compartirla justamente para podernos dar cuenta del tamaño del problema con el que estamos lidiando cuando hablamos del cibercrimen, ¿no? Y de acuerdo a Cybersecurity Ventures, el cibercrimen le va a costar al mundo este año 2023
8 trillones de dólares anuales. Le va a costar al mundo 9.5 trillones de dólares en el 2024 y estiman que le cuesta al mundo 10.5 trillones de dólares anuales en el 2025. Ahora, trillones, suena mucho dinero, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo en contexto para poder entender la magnitud del problema. Y creo que esta analogía que de nueva cuenta Cybersecurity Ventures hace, creo que es muy buena, ¿no? Y esta analogía básicamente menciona que si el cibercrimen se midiera como un país, en términos de GDP, Gross Domestic Product o lo que es Producto Interno Bruto, entonces el cibercrimen sería la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y después de China, ¿no? Y si tomamos este slide que tiene como referencia un reporte de Estadista donde mide las economías más grandes del mundo y justamente las mide en trillones de dólares, podemos darnos cuenta que Estados Unidos ocupa la posición número 1 con 25 trillones de dólares, China ocupa la posición número 2 con 18.3 trillones de dólares y si el cibercrimen fuera un país, ocuparía la tercera posición con 8 trillones de dólares. Posteriormente vendría Japón con 4.3 trillones de dólares. Y aquí creo que es el momento para poder hacer una primera encuesta. Samira, muchas gracias. Entonces, si ustedes me pueden hacer el favor de responder, se los voy a agradecer y vamos viendo los resultados, ¿no? ¿Cómo calificarías el nivel de ciberseguridad en tu empresa, en tu organización, ¿no? Y tenemos las 5 opciones, desde lo desconozco hasta muy alto. Entonces ahí damos unos segundos para que puedan contestar y vemos cuál es el resultado de esta primera pregunta. Creo que a lo mejor, Samira, creo que es tiempo suficiente. Entonces, interesante, ¿no? El 36% dice que es moderado, el 18% lo desconoce, el 28% dice que es muy alto, esa es una gran noticia, perdón, el 28% dice que es alto, el 8% dice que es muy alto. Muy buena pregunta. La siguiente, por favor, Samira. Área de mejora. ¿Cuál de las siguientes áreas de ciberseguridad consideras que requiere una mejora más urgente en tu empresa? Y bueno, ahí están las 5 opciones. Les puedo dar ahí algunos segundos para que nos hagan el favor de contestar y esperamos ahí un momento, por favor. Ok, súper. Creo que es buen momento, Samira, si me haces favor de mostrar los resultados. Ok, fíjense, el 40% dice la concientización y el entrenamiento de los empleados, un empate, protección contra vectores de ataque como malware y ataques de phishing, seguridad a la red, un 17%, protección contra intrusiones no deseadas, obviamente, manejo de vulnerabilidades con un 12%, políticas y cumplimiento de ciberseguridad con un 13%. Muchas gracias, Amira. Bueno, los temas para el día de hoy. El primer punto en la agenda, ¿por qué el tema de la ciberseguridad nos debería de ser de interés para los responsables de ciberseguridad
para los responsables de sistemas de tecnologías de información IT y para los responsables de tecnologías operativas o sistemas OT. Y en general, ¿por qué debería ser de interés para el ecosistema de la cadena de suministro, ¿no? Y bueno, vamos a ver a lo largo de la presentación que la ciberseguridad no es un tema de tecnología, es un tema de negocios, ¿no? El segundo punto en la agenda es cómo proteger a la empresa, ¿no? Por un lado, vamos a tener sistemas de IT, de tecnologías de información, y que eso está relacionado con datos. Pero por otro lado, vamos a tener sistemas OT, tecnologías operativas, donde todo es acerca de procesos. Pero vamos a darnos cuenta también que existe una convergencia entre ambos sistemas. Y para ello, para hablar acerca de la protección de la empresa, vamos a hablar de un modelo de 7 capas de ciberseguridad. Posteriormente, vamos a abordar el tema de proteger al ecosistema. Y este punto creo que es un punto neurálgico para esta plática, ¿no? Y bueno, vamos a ahondar más de esto en su momento. El cuarto punto en la agenda, definitivamente, es que no podemos hablar de ciberseguridad sin hablar de manejo de riesgos. Vamos a hablar de ello y finalmente vamos a terminar esta plática mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos llevarnos y qué es lo que podríamos esperar que viene a continuación? Un par de datos más. ¿Por qué nos debería de importar la ciberseguridad? Pues bueno, hay un estudio, un reporte que fue elaborado por Ponemon Institute y que fue patrocinado por IBM. Es un reporte del 2022. Se ha elaborado por 17 años de manera consecutiva y ha encuestado a 550 empresas que han sufrido alguna brecha de seguridad, algún incidente de ciberseguridad, y que se encuentran distribuidos en 17 países y que forman parte de 17 industrias diferentes. Bueno, de acuerdo a este reporte, el costo global promedio, el costo para las empresas promedio de una filtración de datos, de un incidente de ciberseguridad, fue de 4.35 millones de dólares en el 2022. Y el costo global promedio de un ataque de ransomware fue de 4.54 millones de dólares en el 2022. Entonces, esto debería de responder de por qué nos debería de ser de interés para nosotros. Pero para poder ahondar más en este tema, quiero traer 3 ejemplos de 3 empresas que han sufrido ciberataques recientemente, ¿no? La primera de ellas es Merck, la farmacéutica. Ellos recibieron un ataque cibernético de ransomware, específicamente un tipo de ransomware que se llama NotPetya. Este ataque se ocurrió el 27 de junio del 2017, ya hace algunos años, y el costo por daños fue de 850 millones de dólares. Esto provocó una interrupción en la producción de la fabricación de la vacuna del papiloma humano. Y como esta producción se vio interrumpida, hubo un costo adicional por pérdida en ventas en 400 millones de dólares. O sea, costo total, 1.200 millones de dólares. Hubieron 30,000 computadoras infectadas y hubo un tema legal porque si bien es cierto que Merck tenía contratado una póliza de seguro, las aseguradoras no quisieron pagar el seguro justamente porque decían que era un tema relacionado con guerra, ¿no? Una guerra cibernética, justamente por un tema geopolítico. Finalmente, en el 2022, se logró resolver a favor de Merck. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es Toyota, ¿no? Un ataque cibernético en la cadena de suministro con un proveedor que fue Kojima Industries Corporation. Este ciberataque ocurrió el 28 de febrero del 2022 y se suspendieron operaciones en 28 líneas de producción
en 14 plantas por todo un día. Esto ocurrió en Japón. Esta interrupción en la producción afectó la fabricación de 17,000 autos. Esto fue una tercera parte de la producción global de Toyota. Y se tuvo un costo estimado de pérdidas de 356 millones de dólares. El tercer ejemplo, y el más reciente, es el caso de Clorox, ¿no? Un ataque cibernético, probablemente ransomware, no se sabe, pero todo parece indicar que así fue. Este ciberataque apenas acaba de ocurrir hace poco más de un par de meses, el 14 de agosto del 2023. Hubo daños a la infraestructura de tecnologías de información y el suministro de productos se vio interrumpido. Se estima que haya una disminución en ventas entre un 23 y un 28%. Y también se estima que el valor de la acción tenga una pérdida entre 35 centavos y 75 centavos de dólar por acción. El regreso a la operación de manera parcial les tomó poco más de 40 días. Y de acuerdo al reporte que yo mencionaba de Ponemon Institute, en colaboración con IBM, de esta encuesta de 550 empresas que fueron afectados por incidentes de ciberseguridad, se sabe que el tiempo para poder volver a la operación normal puede llegar a tomar más de 200 días. Sigo con la pregunta, ¿por qué nos debería de importar el tema de la ciberseguridad? Pues bueno, está Gartner, que a lo mejor algunos de ustedes no los conocen, no los ubican, pero Gartner es un analista muy famoso, muy conocido, sobre todo en la parte de sistemas de tecnologías de información, en sistemas de IT, y ellos hicieron una encuesta. La referencia está ahí en la parte inferior de este slide, y básicamente hicieron una encuesta a los consejos de administración de varias empresas. Y en el 2016, el consejo de administración decía en un 42% que el cibercrimen era un tema relacionado con tecnología, la ciberseguridad era un tema relacionado con tecnología, mientras que el 58% decía que era un tema relacionado a negocios. 6 años después, en el 2022, se hace esta misma pregunta a estos consejos de administración y ahora vemos que solamente el 12% dice que la ciberseguridad es un tema de tecnología, mientras que el 88% dice que es un tema de negocios. ¿Por qué? Porque ellos ven a la ciberseguridad como un riesgo para el negocio. Es por esto, por todas estas razones, que el tema de la ciberseguridad debería ser de interés para nosotros, ¿no? La ciberseguridad obviamente no es un tema de tecnología, es un tema de negocios. Pasamos al siguiente punto en la agenda, protegiendo a la empresa. Y bueno, en una empresa y que tiene o que suele tener una cadena de suministros, vamos a encontrar que existen 2 tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas de tecnologías de información y los sistemas de tecnología operativa, ¿no? Los sistemas de tecnología de información, sistemas de IT, están pensados, están diseñados para poder procesar, para poder almacenar y para poder transmitir datos, cosa que es muy diferente a los sistemas de tecnología operativa. En el caso de los sistemas de tecnología operativa o sistemas de OT, estos están pensados, están diseñados para poder controlar y para poder monitorear procesos industriales. Entonces, por un lado, sistemas IT es acerca de datos y es en un entorno corporativo, mientras que los sistemas OT es acerca de procesos
y es en un entorno industrial. Pues bueno, estos dos mundos están convergiendo al día de hoy. Cada uno con sus propias diferencias, ¿no? Vamos a ver que los sistemas ITs, cuando pensamos en esta triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, cuando hablamos de ciberseguridad, en los sistemas de ITs, la confidencialidad y la integridad de los datos es mucho más importante, mientras que en los sistemas de OT, la disponibilidad de los procesos para que no haya una interrupción en la operación es mucho más importante, ¿no? En los sistemas ITs se tiene o se suele tener una mayor exposición a Internet. En los sistemas OTs, usualmente se tiene una menor exposición a Internet, ¿no? Hablando de dispositivos físicos, en los sistemas ITs, normalmente tenemos un dispositivo físico por cada usuario, mientras que en los sistemas ITs, los dispositivos físicos son mucho mayor en número que el número de usuarios. Por otro lado, el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de los dispositivos físicos es de 3 a 5 años en los sistemas ITs, mientras que en los sistemas OTs es de 10 a 20 años. En los sistemas ITs hablamos de computadoras, tabletas, servidores, dispositivos móviles, mientras que en los sistemas OTs hablamos de dispositivos cibernéticos, hablamos de dispositivos de IoT, hablamos de dispositivos industriales IoT. En cuestión de sistemas operativos, en sistemas de IT hablamos de Windows, macOS, Linux. En el mundo de OT hablamos de sistemas operativos propietarios, ¿no? Y en cuestión de infraestructura de red es más o menos la misma, mismos dispositivos, switches, routers, etcétera. En términos de actualizaciones de software, estas son poco frecuentes en IT, mientras, perdón, en IT son muy frecuentes, mientras que en sistemas OTs son poco frecuentes. Y son poco frecuentes porque típicamente después de hacer una actualización de software, el sistema se reinicia. Y lo que no queremos justamente en los procesos industriales es que la operación se vea interrumpida, ¿no? En fin, existen sus diferencias, pero en resumen, en los sistemas ITs, todo es acerca de datos, mientras que en los sistemas OTs, todo es acerca de procesos. Ahora, para poder hablar más acerca de cómo proteger a la empresa, creo que es importante apoyarnos en un modelo de ciberseguridad de 7 capas. Y en esta parte de la presentación es donde de pronto a lo mejor me voy a poner un poquito tecnológico, pero voy a intentar que sea lo mínimo necesario con un lenguaje que pueda ser asequible para todos, ¿no? Entonces, hablando del modelo de 7 capas de ciberseguridad, bueno, pues por un lado tenemos la primera capa, que es la capa de seguridad de datos, que son controles de seguridad para poder proteger la transmisión y el almacenamiento de los datos. Y para ello se requiere un cifrado de los datos, un cifrado de la información, se requieren respaldos o copias de seguridad para que en caso de que haya un incidente de ciberseguridad, se puedan restaurar esas copias de seguridad, ¿no? Y ahora recientemente ha surgido un concepto de respaldos inmutables, donde se conserva la integridad de la copia de seguridad, ¿no? La segunda capa de seguridad es justamente la seguridad en los endpoints, donde los endpoints son los puntos finales de los dispositivos con los que los usuarios tienen interacción. Y lo que se busca es que estos dispositivos no puedan ser explotados por brechas de seguridad. Hablo de dispositivos tales como dispositivos móviles, tabletas, computadoras, y hablo específicamente de algunas soluciones donde protegen a estos endpoints o
soluciones que pueden detectar algún tipo de incidente y en consecuencia poder brindar una respuesta, así como también el manejo de vulnerabilidades, ¿no? Y aquí menciono una referencia que es una empresa líder, justamente de acuerdo a Gartner, con este tema de la seguridad de los endpoints, ¿no? Y bueno, Soter entiendo que es el representante de esta empresa en México. Otra capa de seguridad es la capa de seguridad de aplicaciones. Y esto es algo muy técnico que lo voy a intentar manejar con una analogía. Hoy en día, las empresas que tienen negocios B2C y que venden por internet normalmente tienen un portal, un comercio electrónico. Pues bueno, también hay empresas que para el manejo de sus transacciones con sus proveedores de la cadena de suministro, también suelen utilizar un portal que puede estar expuesto a internet. Si ese portal que es para B2B está expuesto a internet, entonces es necesario varios productos, ¿no? Por mencionar algunos de ellos, un firewall de aplicaciones web, una solución de protección de APIs, una solución de manejo de bots. En fin, la verdad es que el tema es muy técnico y estoy intentando evitarlo tanto como puedo, ¿no? Y aquí la referencia de la empresa es Akamai, la empresa para la que yo trabajo. Y bueno, luego tenemos la cuarta capa de seguridad, que es la capa de seguridad de red, donde se implementan controles de seguridad para proteger la red de la empresa, para proteger la infraestructura de tecnologías de información y también para proteger la infraestructura de tecnologías operativas. Y el objetivo es evitar el acceso no autorizado a la red, ¿no? Y para ello hay diferentes tipos de dispositivos. Voy a mencionar solamente algunos de ellos: switches, routers, firewalls, IPS, IDS, ¿no? Por otro lado, la seguridad en el perímetro, que puede ser una seguridad física de la empresa, pero también una seguridad digital, también de la empresa. Y también ahí hay dispositivos como firewall, una red de distribución de contenido, y sobre esa red de distribución de contenido tener soluciones de ciberseguridad, etcétera, ¿no? De nueva cuenta, Akamai es una referencia con esta capa de seguridad. Y la otra capa, la sexta, es la seguridad del usuario. Y a pesar de que el usuario suele ser conocido como el eslabón más débil en la cadena de seguridad, pues la capa humana es muy necesaria, ¿no? Sin nosotros, pues no hay mucho, ¿no? Entonces, esta capa hace referencia a control de accesos, autenticación de los usuarios para que puedan acceder a los recursos de sistemas, a los recursos de cómputo, un factor múltiple de autenticación. No solamente es necesario teclear usuario y contraseña, sino que a lo mejor me llegue una notificación por el teléfono celular de que corrobore que efectivamente es Fernando Núñez quien está estableciendo una sesión de trabajo, etcétera, ¿no? De nueva cuenta, Akamai es una buena referencia cuando hablamos de esta capa de seguridad. Y finalmente, y no menos importante, la capa de seguridad de misión crítica. Y cuando hablo de misión crítica, hablo de aquellos dispositivos, hablo de aquellos servidores, hablo de aquellas computadoras, hablo de aquellos sistemas donde tienen las aplicaciones críticas y tienen información crítica de la empresa. Se les suele llamar las joyas de la corona. Y típicamente se puede implementar una estrategia de segmentación física donde a todos estos dispositivos separarlos de manera física y tenerlos en un espacio físico totalmente controlado. Eso usualmente es extremadamente complicado y suele ser muy costoso. Y por ello se habla de una segmentación lógica y de un modelo de ciberseguridad que se llama Zero Trust.
También Akamai es una referencia, y para esta última capa, bueno, y también Nozomi, ¿no? Nozomi Networks también es una referencia, sobre todo en las tecnologías operativas. Y Soter es uno de los representantes de Nozomi aquí en México, ¿no? Para hablar de segmentación, voy a utilizar una analogía, y finalmente la parte tecnológica fue todo, no más tecnología por el día de hoy. Para hablar de segmentación, voy a utilizar una analogía de un barco. Y esta analogía de este barco, creo que me viene como anillo al dedo para explicar todo este tema de la segmentación, todo este tema del modelo de Zero Trust y de ciberseguridad, ¿no? El barco, pues bueno, todos sabemos que ha sido pensado, ha sido diseñado, ha sido construido pensando que va a estar en el mar. Y estando en el mar, es inevitable que sufra una filtración de agua. Es inevitable. Es como si juego fútbol, es inevitable que me den una patada. O si practico natación, es inevitable que de vez en vez me eche un trago de agua. O de pronto, si practico equitación, es inevitable que yo sufra una caída, ¿no? El barco es inevitable que vaya a tener una filtración de agua. Bueno, lo mismo con los sistemas de IT, lo mismo con los sistemas de OT, lo mismo con la cadena de suministro de las empresas. Pero si esto ocurre, si esto llega a suceder, este incidente de ciberseguridad no tiene que ser catastrófico, no tiene por qué provocar una interrupción en la operación de la empresa que pueda durar por días, por semanas o por meses, ¿no? Al igual que en el barco, si hay una filtración de agua, el barco no tiene por qué hundirse. Si hay una filtración de agua, donde ocurre esa filtración, en ese segmento, en ese contenedor, se cierra y se sella y se mantiene a flote el barco. Lo mismo en los sistemas de IT y en los sistemas de OT. Con este esquema de segmentación, podemos tener segmentos de red, de infraestructura de red, donde si ocurre un incidente de ciberseguridad, ese segmento se cierra y se sella y se evita que la operación se vea interrumpida. Más de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de proteger a la empresa con este modelo de 7 capas de ciberseguridad, con este esquema de segmentación, lo que queremos tener es una visualización de los activos que tenemos, de las computadoras, de los servidores, de los dispositivos de IoT, y tener un inventario. Y una vez que tenemos ese inventario, poder conocer un mapa de cómo se comunica una computadora con un servidor, cómo se comunica un dispositivo de IoT con el servidor de aplicaciones, cómo se comunica una aplicación con otra. Y una vez que tengamos ese mapa de manera visual, poder aplicar políticas. Que las políticas no es otra cosa más que reglas. Por ejemplo, las computadoras del área de contabilidad son las únicas que pueden acceder al servidor de contabilidad. Entonces, existe una máxima en ciberseguridad que dice que no se puede proteger lo que no se puede ver. Este tipo de soluciones nos permiten poder tener esta visibilidad, no solamente en sistemas de IT, sino también en sistemas de OT. El tercer punto en la agenda, protegiendo el ecosistema. Y este es el punto neurálgico de esta plática, ¿no? ¿Cómo podemos proteger algo en lo que no tenemos un control de manera directa, ¿no? Y bueno, la verdad es de que tenemos un ecosistema de proveedores, de proveedores de logística, de proveedores de tecnología, etcétera, sobre los cuales no tenemos un control de manera directa. Y para ello, de pronto, es necesario poder voltear de nueva cuenta a la gestión general de riesgos
de la empresa y poder incluir ahí a la gestión general de riesgos, a la cadena de suministro. Por otro lado, incluir especificaciones de seguridad en los Master Service Agreements que se tienen firmados con los proveedores. Y finalmente, y no menos importante, hacer una evaluación de los proveedores, inclusive ponerles una calificación. Hablando de proteger al sistema, tenemos que considerar que no solamente existen proveedores, sino también existen proveedores de logística, existen proveedores de tecnología, clientes, consumidores, etcétera. O sea, no solamente se trata de proveedores tradicionales de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es mucho más que eso. Hablamos de proveedores de logística, proveedores de tecnología, clientes, consumidores, etcétera. ¿Y por qué es importante mencionar que no solamente se trata de proveedores de nivel 1 o de nivel 2? Porque de acuerdo a una encuesta que hizo Gartner, donde le preguntó a los encuestados para ellos cuál había sido el objetivo principal en los ataques que habían experimentado, el 52% respondió que le habían apuntado a los proveedores de logística y solamente un 32% a los proveedores de nivel 1, nivel 2, ¿no? Entonces, por eso es importante, no solamente cuando pensemos en la ciberseguridad en la cadena de suministro, pensar no solamente en los proveedores de nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino también en los proveedores de logística, proveedores de tecnología, etcétera. Debemos también de darle una replanteada y una repensada a los Master Service Agreements que están vigentes, ¿no? Normalmente estos contratos que fueron firmados entre las dos partes, ¿no? Entre la empresa y el proveedor, que forma parte de la cadena de suministro, especifica los términos y condiciones de manera muy clara, en blanco y en negro, y estos términos y condiciones gobiernan la forma en que se llevan a cabo las transacciones, ¿no? Pero estos contratos normalmente fueron firmados hace algunos años. Entonces, es importante agregar especificaciones de seguridad a estos contratos, ¿no? Y finalmente, hacer evaluaciones y auditorías, ¿no? Es importante que las empresas puedan comprender cuál es la postura de ciberseguridad de un proveedor que forma parte de la cadena de suministro. Comprender cuál es esa postura de ciberseguridad frente a controles específicos de ciberseguridad, ya sea por medio de una autoevaluación o por medio de un tercero, o inclusive por ambas. Y también ponerles una calificación a esos proveedores, ¿no? Otra forma de poder evaluar a proveedores es justamente haciendo pruebas de penetración, ¿no? Estas pruebas de penetración, más que nada, son un ejercicio de seguridad en la que un experto de ciberseguridad, se les conoce como hacker éticos, intentan buscar y encontrar y aprovecharse de las vulnerabilidades de los sistemas de IT y de los sistemas de OT. Es como buscar una puerta trasera y ver dónde se puede meter el actor malicioso para cometer alguna acción maliciosa, ¿no? Y bueno, estas pruebas de penetración las puede llevar a cabo esta empresa que se llama Soter, que es la que está haciendo el patrocinio de esta plática el día de hoy, ¿no? Por otro lado, el cuarto punto, tenemos que hablar, el cuarto punto en la agenda, tenemos que hablar de gestión general de riesgos y tenemos que incluir a la cadena de suministro como parte de la gestión general de riesgos, ¿no? En ciberseguridad es obligatorio. Cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar de riesgos. ¿Y por qué tenemos que hablar de riesgos? Bueno, tenemos que hablar de riesgos porque desafortunadamente no existe la protección perfecta.
ni tampoco existe el presupuesto infinito para poder cubrir a cabalidad las 7 capas de ciberseguridad, ¿no? Y entonces, ahora bien, los riesgos, cuando hablemos de riesgos, estos se deben de articular en términos del impacto que estos riesgos pueden tener sobre el negocio, ¿no? Y entonces, en este ejemplo que muestro en este slide, vemos un riesgo en la disrupción en la operación, ¿no? Vemos otro riesgo de poder perder clientes contra la competencia. Otro riesgo de que los datos de nuestros clientes, de nuestros empleados o de nuestros proveedores puedan ser robados. Entonces, exfiltración de datos. O también vemos un riesgo de que no se pueda tener un cumplimiento a cabalidad con un tema regulatorio, y eso cuesta dinero. Y por otro lado, la salud y la seguridad de los empleados, ¿no? Entonces, debemos de incluir a la cadena de suministro en la gestión general de riesgos. Y hablando específicamente de la interrupción en la operación, pues bueno, tenemos que, en este ejemplo, específicamente en la interrupción de la operación, tenemos que ver qué tan tolerantes podemos ser a este riesgo, ¿no? Por ejemplo, si la empresa se llega a quedar sin operación en minutos, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Si la empresa se llega a quedar sin operación en horas, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Etcétera, ¿no? Tenemos que poder determinar cuánto riesgo se puede tolerar, ¿no? Y en base a eso, las preguntas a las que yo les invito a reflexionar son las siguientes, ¿no? ¿Cuántos minutos podría operar la empresa para la que trabajas? ¿Cuántas horas podría tu empresa estar sin operar? ¿O cuántos días podría tu empresa para la que trabajas estar sin operar, ¿no? Y estas preguntas, por favor, piénselas. Y esto está completamente asociado a la parte de riesgo, ¿no? Finalmente, voy entrando a la recta final y voy a dedicarle los últimos minutos hacia el quinto punto en la agenda, que tiene que ver mirando hacia el futuro, ¿no? Y aquí básicamente tengo 4 grandes puntos, ¿no? Si bien es cierto que la evaluación de los proveedores es importante, pues hoy en día es manual. Entonces, si esto se puede automatizar, sería muy bueno, ¿no? Por otro lado, la búsqueda de talento de ciberseguridad, ¿no? Hoy por hoy, el talento de ciberseguridad es bastante escaso. También, hacia el futuro, se espera una mayor adopción de estándares. Y el cuarto y último punto, en este punto en la agenda, en este último punto en la agenda, pues es que tenemos que abrazar, tenemos que evangelizar y tenemos que educar acerca de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, entrando a cada uno de estos puntos, hoy por hoy, comentaba que básicamente el enfoque de evaluación de los proveedores de la cadena de suministro, evaluación y auditorías, ambos, pues implica tratar de comprender la postura de ciberseguridad de un proveedor que forma parte del ecosistema de la cadena de suministro frente a controles de ciberseguridad específicos, ya haciendo que el proveedor llene o complete una autoevaluación o bien haciendo que un tercero lo haga. Pero esto, hacerlo de manera manual, puede tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Y si estamos hablando de cientos o de miles de proveedores, esto puede ser una
tarea prácticamente imposible, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar en que las evaluaciones y las auditorías hechas de manera manual no escalan cuando hablamos de cientos o de miles de proveedores, por lo que la automatización de estas evaluaciones y de estas auditorías va a ser necesaria. Y en ese sentido, el objetivo que se va a perseguir en un futuro es justamente automatizar tanto como sea posible el enfoque manual de las evaluaciones, de las auditorías e inclusive de las validaciones. De acuerdo a una encuesta de Gartner, en términos de protección, en términos de ciberseguridad en la cadena de suministro, se espera que haya un incremento en el gasto. Un 28% dice que espera un incremento de menos del 5%, un 44% espera que haya un incremento entre el 5 y el 10%, y un 18% espera que haya un incremento de poco más del 10%, ¿no? O sea, el presupuesto está ahí, los líderes de la cadena de suministro tienen la intención de aumentar el gasto para este tipo de iniciativas. Sin embargo, el 63% de los encuestados en esta encuesta de Gartner dice que tiene un presupuesto de ciberseguridad, pero de manera conjunta con el área responsable de los sistemas de IT, de tecnologías de información. Ahora, ¿por qué es importante automatizar, no? Gartner en esta misma encuesta pone un ejemplo que a mí me llamó la atención y dice que inclusive a pesar de que recientemente se había hecho una auditoría con un proveedor de tamaño pequeño, ese proveedor de tamaño pequeño había vuelto a incurrir en una falta al poco tiempo. Eso en el 82% de los casos. Entonces, esta tarea de poder validar, de poder evaluar, de poder auditar, es una tarea titánica si no pensamos en poderla automatizar, ¿no? Por otro lado, la búsqueda del talento, ¿no? La búsqueda del talento básicamente tiene que ver con que las empresas encuestadas, también en esta encuesta de Gartner, ven que el rol que está siendo más altamente demandado para los próximos 5 años es justamente el rol de un experto de ciberseguridad, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el talento de ciberseguridad es escaso. Y peor aún, cuando hablamos de que estos expertos de ciberseguridad puedan tener experiencia en la cadena de suministro, ¿no? Hoy por hoy, el 71% de los encuestados, lo comentaba, coinciden en que el rol más solicitado es justamente el rol de un experto de ciberseguridad. Y en México, solamente como un dato, existe una demanda de 750,000 expertos en ciberseguridad, pero solamente existe una oferta de 550,000 expertos de ciberseguridad. El tercer punto en este tema de mirar hacia el futuro, una mayor adopción de estándares, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hay estándares que están siendo utilizados en sistemas de IT y que poco a poco estos estándares van involucrando cada vez más a los sistemas de OT. Los sistemas de OT se habían quedado un tanto relegados. Ahora, estos estándares, estos frameworks, están involucrando cada vez más a los sistemas de OT, ¿no? Y básicamente lo que se espera es que se haga un mayor uso de marcos de referencia, de frameworks,
y de estándares. Y aquí solamente menciono un ejemplo, ¿no? Como el NIST, el marco de ciberseguridad del NIST, que tiene estas 5 funciones: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, ¿no? Y bueno, este marco de referencia del NIST es ampliamente considerado como el estándar de oro para poder abordar y administrar los riesgos de ciberseguridad de una manera rentable, todo en función de las necesidades de negocio de una empresa. Pues bien, el marco de referencia del NIST en la versión 1.1 en abril del 2018 agregó el manejo de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Y la versión más reciente, la versión 2.0, en agosto del 2023, hace poco más de un par de meses, expande el manejo de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Finalmente, el tema de evangelizar y educar acerca de la ciberseguridad. Muchos líderes entrevistados en esta misma encuesta de Gartner, a la que yo vengo haciendo referencia, expresaron los retos que implica el poder hacer negocio con empresas o proveedores que son pequeños en tamaño, que normalmente estas empresas no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen conocimiento, mucho menos habilidades para poder mantener una buena postura de ciberseguridad, ¿no? Y es aquí donde se requiere mucho de la evangelización y de la educación hacia esos proveedores que forman parte del ecosistema de la cadena de suministro. E inclusive, en esta misma encuesta se comentaba que cuando se suscitaba un incidente de ciberseguridad, un ataque de ciberseguridad, no era el jefe encargado de la cadena de suministro, ni tampoco el jefe encargado de la estrategia de suministro, ni tampoco el jefe de manejo de riesgos globales, quienes tenían que lidiar con este incidente de ciberseguridad. En un 84%, quienes tenían que lidiar con este sistema, con este incidente de ciberseguridad, eran justamente los líderes de unidad de negocio en la cadena de suministro, y tenían que lidiar justamente con los proveedores que forman parte de la cadena del suministro. Y entonces es ahí donde se requiere tener un lenguaje común, es ahí donde se requiere tener un conocimiento básico, es ahí donde se requieren tener habilidades, y la única forma de poder lograr esto es teniendo este tipo de pláticas como la que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Donde estamos platicando un poquito acerca de la ciberseguridad, estamos evangelizando y estamos educándonos un poco acerca de lo que significa el tema de la ciberseguridad en la cadena de suministro, ¿no? Con este slide termino la plática el día de hoy. Me excedí quizá 2 o 3 minutos y ahora quiero dar paso a un poll, y aquí, Samira, te voy a pedir de favor si me puedes ayudar. Perfecto. La primera pregunta es si te interesaría que la APIC ofreciera un taller educativo sobre ciberseguridad para la cadena de suministro. Y bueno, ahí tenemos 2 opciones. Vamos a dar algunos segundos para que puedan responder. Ok, Samira, por favor, nos muestra los resultados. Ok, interesante, ¿no? El 93% definitivamente está interesado en un taller educativo. Entonces aquí creo que tenemos tarea por hacer, mucha tarea por hacer, y esto es un buen dato que nos llevamos.
¿Puedes mostrar el siguiente poll, por favor, Samira? Samira. Sí, Ok, un segundito. ok. Gracias, Samira. No sé si ya se está mostrando o no, ¿verdad? No, todavía no. Ay, aquí. Digo, si no se muestra, no te preocupes. De pronto podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo aquí algunas preguntas. Voy a tomar alguna de ellas. Me preguntan, oye, ¿puedes explicar en qué consiste un ataque de ransomware y cómo se puede mitigar? Es una gran pregunta que honestamente no puedo responder en menos de 2 minutos, pero bueno, un ataque de ransomware básicamente es un ataque cibernético donde secuestran a la computadora, secuestran a los servidores y les ponen un candado. Y los usuarios no podemos accesar a nuestra propia computadora, no podemos accesar a los servidores, no podemos accesar a la información, a nuestra información. Imagínense cuando ustedes salen un día y se les olvida el teléfono celular. Yo no sé ustedes, pero a mí me provoca ansiedad y taquicardia. No me quiero imaginar cómo sería perder una computadora con toda la información de mis proveedores, con toda la información de facturación, con toda la información de cobros. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Ahora, normalmente en este tipo de ataques de ransomware suelen pedir un rescate, ¿no? En algunos casos, ese rescate puede estar en el orden de $200,000, $300,000, $500,000, pero no vayamos lejos. Hace 2 o 3 semanas estuve en un evento ferretero en Oaxaca y justamente una ferretera exponía un caso donde habían sido atacados con un ataque de este tipo, ¿no? Y les habían solicitado $100,000. O sea, no por ser una empresa chica, las empresas se van a librar de un ciberataque de tipo ransomware, ¿no? ¿Cómo se puede mitigar? Pues se puede mitigar con las 7 capas que yo hablaba de ciberseguridad, pero la más básica, sobre todo para aquellas empresas pequeñas que forman parte de la cadena de suministro, pues se requiere una protección de endpoints, así se conoce con el nombre, ¿no? Endpoint Protection Platform. Se requiere al menos una solución que pueda detectar anomalías y que pueda responder en consecuencia. Se le llama EDR y también manejo de vulnerabilidades, ¿no? También por medio de segmentación, el ejemplo del barco que yo comentaba, ¿no? Otras preguntas, ¿por qué para un proveedor, es que no entiendo, para un proveedor pequeño dentro de la cadena de suministro de una empresa grande, ¿cuál es la protección mínima necesaria? Creo que ya lo comenté, ¿no? La protección mínima necesaria sería dentro de las 7 capas de seguridad, la capa de seguridad de endpoint. Esa es la capa mínima necesaria. Y a partir de ahí vamos manejando los riesgos, ¿no? Pero quizá entre un 60, un 70% de los riesgos para una empresa pequeña se pueden ver mitigados con esta capa de seguridad de endpoints. ¿Por qué tenemos que hablar de riesgos? Me preguntan acá cuando hablamos de ciberseguridad. Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Porque lo comentaba yo en la presentación, no hay la protección perfecta y mucho menos existe el presupuesto infinito. Si existiera el presupuesto infinito, pues yo creo que no estaríamos hablando aquí, ¿no? Le ponemos de todo habido y por haber y santo remedio, ¿no? No es el caso. Entonces, tenemos que tomar un enfoque basado en el manejo de riesgos. Más preguntas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para actualización de datos de contacto y datos bancarios
de los proveedores para evitar un scam. Se recomienda hacerse por algún portal, vía correo, exista un validador que ayude, etcétera. No entiendo del todo bien la pregunta, pero si manejamos datos de contactos y manejamos información confidencial de estos contactos, de entrada hay que manejar cifrado, de entrada, preferentemente desde un portal. Y si esta empresa lleva a cabo transacciones en línea, se tiene que cumplir con un tema regulatorio de PCI. La versión PCI 4.0 requiere protección del lado del browser, del lado del navegador, justamente para proteger la confidencialidad de la información de los clientes. Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Hay otra pregunta acá que dice, ¿este tiempo se pueden establecer un Business Continuity Plan? Creo que la pregunta no está completa, pero de cualquier forma, definitivamente, un plan de respuesta ante un incidente debe de incluir, debe de incorporar un plan de continuidad en el negocio, lo que se le llama Business Continuity Plan, ¿no? Hay varias preguntas, la verdad es que ya me excedí un minuto, les pido una disculpa por haberme excedido, es imposible contestar todas las preguntas que están llegando, pero quiero darles las gracias por su tiempo, quiero darles las gracias por su interés y por último, recordarle, ¿no? Mi nombre es Fernando Núñez, voy a poner de nueva cuenta mi información de contacto por si quieren ahondar más, por si tienen preguntas, por si me quieren hacer llegar comentarios, ese es el correo electrónico, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Sin más ni más, gracias por su atención y espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Walter, a Sorter, a Kamai por este webinar. Y bueno, les estaremos ya informando que cuándo vamos a tener la grabación, porque nos estuvieron preguntando mucho acerca de la grabación. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les estaremos mandando un correo para que puedan descargar la presentación. Entonces, le agradecemos a todos el tiempo, a Fernando, Walter y Álvaro, y nos estaremos escuchando próximamente. Gracias a todos y buen día. Gracias, que tengan buen día, hasta luego. No olvides seguirnos en redes sociales, donde publicamos futuros eventos. En Apix México te brindamos las mejores opciones para tu desarrollo profesional.